Los procariotes han habitado la Tierra desde hace 3.500 millones de años. 3.500 millones de años. Es decir, que son mucho más antiguos que los organismos eucariotas. Estos están hace apenas 1.500 a 1.600 millones de años. Estas células procariotas tienen su división celular mediante un proceso llamado mitosis, que consta de algunos pasos como son la interfase y profase, metafase, anafase y telofase. ¿Qué es lo que pasa en la profase? En la profase las cromátidas o el ADN que se encuentra se condensa. Este se condensa en la metafase, se va a la línea ecuatorial de la célula mediante los usos mitóticos. Estos usos mitóticos salen de los centriolos que se encuentran hacia los polos de las células y los van encaminando hacia la mitad. En la anafase se dividen estas cromátidas hermanas y van dos a cada polo, pero con el mismo material genético que contiene la célula. Y en la telofase lo que se hace es una división celular conocida como citocinesis en sí, es decir, que la mitad del citoplasma se va hacia la una célula con los organelos y la otra mitad con otros organelos se va hacia la... se forman dos células. Es decir, que aquí se forman dos células genéticamente iguales a su progenitor. Un dato interesante es que a pesar de que los procariotes eh, son unicelulares y microscópicos, los procariotes más los hongos constituyen el 50% de la biomasa de la materia viva, las plantas el 35% de biomasa y los animales un 15% de biomasa. Ahora bien, ¿cómo se dan a conocer estas células o cómo se las llegó a observar por primera vez a estas células procariotas? Estas células procariotas las observó un científico alemán llamado Anthony van Leeuwenhoek en el año de 1674. Los observó a través de un lente de vidrio. A finales de los siglos XIX se conocen además muchos otros microorganismos o se los identifica como son, además de las bacterias, los protozoos, los hongos, fueron identificados pero como patógenos. Ahora bien, ¿qué es un organismo patógeno? Un organismo patógeno es aquel que causa daño a la salud. Del 100% de bacterias que se conocen en la actualidad, apenas el 2% son patógenos para el ser humano. Imagínense en cuánto daño hace. El 98% son beneficiosos de los que se conoce. Bueno, pero en sí las bacterias nos ayudan mucho, ya que son descomponedores. Degradan las moléculas orgánicas en sus constituyentes. Las bacterias junto a los hongos se los conoce como los recicladores del planeta. ¿Por qué? Porque ellos a la materia orgánica que se encuentra la descomponen, como lo mencioné anteriormente, en sus compuestos principales como son carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos están disponibles para la síntesis de nuevas células y organismos. Gracias a ella, entonces, se pueden formar de nuevo nuevas células y organismos, además como los compuestos orgánicos o las biomoléculas que se conocen, es decir, las proteínas. Ya saben que las proteínas mantienen un enlace peptídico que es entre algunos de estos elementos. Obviamente, los ácidos nucleicos también se encuentran formados en sus nucleótidos por fósforo, nitrógeno, debido a sus bases pirimídicas y purínicas. Eh, Y el fósforo se encuentra en los fosfatos que se encuentran enlazados a estas, para formar en sí el ADN o el ARN, que son conocidos como los genomas.
Ahora bien, les voy a dar un ejemplo de cómo las bacterias son beneficiosas en sí para la vida y para la naturaleza. Ya. Como se conoce en la naturaleza, hay organismos que son productores y otros organismos que son consumidores. Los productores son los que mediante la energía pueden ocasionar su propio alimento, es decir, son autótrofos como las plantas. O de la materia inorgánica pueden convertir a materia orgánica. Pero ¿para qué nos sirven en sí estas bacterias? Bueno, las bacterias. Hay un tipo de bacterias que se las conoce como bacterias nitrificantes. Estas bacterias nitrificantes lo que hacen es que convierten el nitrógeno atmosférico, que es un nitrógeno diatómico, es el N2. Lo toman de la atmósfera. Este se encuentra obviamente formando la atmósfera. El nitrógeno se encuentra constituyendo el 78% de nuestra atmósfera. Estas bacterias nitrificantes toman este nitrógeno diatómico N2 y lo transforman primero en amoníaco. Es un compuesto formado por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno, es el NH3. De convertir al amoníaco, luego lo convierten en nitratos, el NO3 conocido. Ya en esta forma puede ser utilizada por las plantas. La conversión del nitrógeno permite a las plantas y a los animales producir compuestos nitrogenados esenciales. Como ya hablamos, los compuestos nitrogenados esenciales como las proteínas y los ácidos nucleicos. Listo, eso sería más o menos de lo que hablamos acerca de las células procariotas. Ahora bien, vamos a hablar de los virus, como les estaba comentando, ya que ahorita estamos sufriendo este problema con el coronavirus, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué son los virus y más o menos por qué son tan dañinos para nuestra salud. Bueno, la salud de los animales, plantas y bacterias. Los virus en sí no se los considera organismos vivos. Ahora bien, ¿por qué no se les considera organismos vivos? Los científicos han llegado a un consenso diciendo que para que un organismo conste como un ser viviente, debe de tener algunas características. Dentro de estas características está el metabolismo. Como ya hablamos en clases anteriores, el metabolismo son un conjunto de reacciones que se da para que los organismos mantengan la energía y puedan realizar sus actividades habituales. Pero ¿qué es lo que pasa con los virus? Los virus como tal no pueden, no realizan, perdón, el metabolismo. Es decir, que los virus siempre van a necesitar de una célula viva para apropiarse de la maquinaria que ellos mantienen para realizar el metabolismo y ahí poder reproducirse. Ellos no tienen metabolismo como tal. Bueno, los virus, entonces, dando esta explicación, los virus son partículas abióticas, es decir, no vivas. ¿De qué están formados los virus? Los virus están formados de un ácido nucleico o de un genoma, ya sea ADN o ARN. No pueden tener ambos, ADN y ARN. Espérenme un segundito. Si me escuchan, chicos, contesten por el chat. Vean ahí en su Zoom, en la aplicación, ustedes pueden chatear y compartir información en el. Listo, chicos, entonces sigamos. A ver, como les decía, los virus son entes no vivos
o partículas abióticas no vivas, ya saben, abiótico es no vivo, biótico vivo, que contienen un ácido nucleico, un genoma, ya sea ADN o ARN, no puede contener los dos a la vez. Y están recubiertos por unas proteínas que forman una estructura conocida como cápside. Ahora bien, la palabra virus viene del latín virus, que quiere decir veneno. Curiosamente, los virus como tal, solo los virus no pueden cultivarse en los laboratorios. Es decir, los virus siempre van a necesitar de una célula viva para ellos poder realizar su reproducción. Un científico que ganó el premio Nobel de apellido Medawar en 1960 dijo que un virus es una pieza de malas noticias atrapada en una proteína. Los virus, como les dije, no son celulares y no pueden realizar actividades metabólicas de manera independiente. Ahora bien, eh, los capsómeros de los virus, es decir, las proteínas que los protege, se encuentran formadas por unas pequeñas unidades, por unas unidades todavía más pequeñas, que son los capsómeros. Estos capsómeros determinan en cambio la forma que va a tener el virus. Las cápsides víricas suelen ser helicoidales o poliédricas. A veces pueden tener una combinación un poco compleja entre estas dos. Ya. Es decir, bueno, concluimos con esto que las cápsides son la unión de cientos de estos capsómeros. Hay otros virus que aparte de la cápside tienen una proteína, tienen proteínas todavía que lo rodean a todo. A estos se los conoce como virus envueltos. Ahora bien, ya sabemos más o menos lo que es el virus, cómo se encuentra formado, pero ahorita vamos a ver cómo, de dónde vienen estos virus o cómo se han formado los virus. Hay una diversidad de hipótesis. Nosotros nos vamos a centrar en la hipótesis de genes escapados. Esta información se la ha sacado del libro de Solomon 2008, si quieren la bibliografía. Entonces, la hipótesis de los virus escapados, ¿qué nos dice? Que los virus se forman de unos fragmentos de ácido nucleico que se le escaparon a una célula o a organismos celulares. Estos organismos, este escape de este material genético se introdujo en una membrana dañada y formó lo que son los virus. Por eso son tan específicos los virus de los animales, los virus de las plantas y los virus que afectan a las bacterias. Debido a que como tienen un material genético y una membrana celular, son muy parecidos a sus organismos hospedadores o a las células donde ellos se pueden hospedar. Es decir, que la cápside del virus se encuentra formado por ciertas proteínas. Estas proteínas estas proteínas que se encuentran en la cápside solo pueden engancharse en las membranas celulares de organismos que mantengan las mismas propiedades proteicas. Puede anclarse. Si no tienen estas propiedades proteicas, no podrían anclarse y el virus simplemente se quedaría ahí flotando por el aire, es decir, no podría invadir a la célula. Por eso por eso los virus son muy específicos. Ya. Los tipos de hospedadores, bueno, no. Esta hipótesis está respaldada por la similitud genética entre algunos virus y sus células hospedadoras, una similaridad más cercana que la que existen entre un tipo de virus y otro. Es decir,
que entre tipos de virus no se parece, pero los virus con la célula hospedadora se parecen más, debido a que, como vimos en el origen de los virus, estos son fragmentos de ácido nucleico que escaparon y se desplazaron. Bueno, el origen de algunos virus puede remontarse a células animales, el de otros a células vegetales y el de otros más a células bacterianas. Ya, ya. Eso también es muy importante, que los virus pueden haberse originado como elementos genéticos móviles, tales como los transpasones o los plásmidos. Ahora bien, ¿qué son los transpasones? Los transpasones son una secuencia de ADN que puede moverse de manera autosuficiente. Es decir, que son diferentes partes del genoma que pueden moverse. Esto, debido a esta movilidad, pueden ocasionarse mutaciones y el cambio de la cantidad del genoma. Ahora bien, la clasificación en cambio de los virus. Ya sabemos qué son los virus, ya sabemos de qué están compuestos, ya sabemos de dónde vienen. Ahora vamos a una clasificación. Dicen los científicos que es muy difícil clasificar a los virus, ya que ellos no llevan actividades metabólicas y se reproducen solo cuando tienen el control de la maquinaria reproductora de una célula viva. Los virus no fabrican ribosomas, de manera que no tienen RNA específico. Por esta razón no pueden clasificarse como ninguno otro de los tres dominios. Ahora bien, los virus se los clasifica según los tipos de células hospedadoras, es decir, los tipos de organismos que ellos infectan, como por ejemplo bacterias, algas, protozoos, hongos, plantas, vertebrados, invertebrados, se los clasifica. También según el tipo de ácido nucleico. Como sabemos, los virus pueden tener o ARN o ADN. También la presencia de envoltura, el tamaño y la forma en que se transmite el virus. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la reproducción de los virus. En sí, los virus tienen dos maneras para poderse reproducir. La una manera es una reproducción lítica y la otra, o bueno, conocido como ciclo lítico, y la otra es el ciclo lisogénico. Hasta seguir avanzando, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, les siguen poniendo en el chat, por favor, las preguntas si tienen alguna. Y después vamos contestando. Sigamos dando la clase. Como les comentaba, entonces hay dos ciclos reproductivos de los virus, el uno lítico y el otro lisogénico. A los ciclos reproductivos líticos destruyen las células hospedadoras, las destruyen. A estos se los describe como virulentos. Causan enfermedad y a menudo la muerte. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen estos? Siguen 5 pasos en el ciclo lítico. La una es la fijación. El virus se une a los receptores de la pared de la célula hospedadora. Este proceso asegura que el virus infecte solo a su hospedadora específica, es decir, a la que va a tener las mismas proteínas para que pueda llegar o anclarse el virus. De ahí, dependiendo de los virus como tal, unos virus solo inyectan el material genético y dejan su cápside afuera, mientras que otros virus ingresan en su totalidad en la célula hospedadora. Después de esta penetración, el ADN o ARN, dependiendo del virus, le vuelve loca a la célula hospedadora y hace que ésta replique y sintetice más virus y los empiece a ensamblar con los mismos elementos que mantiene que tiene esta célula. Y después en la liberación ocasiona una lisis, es decir, una ruptura. Se forman ya bastantes virus
y ocasiona la ruptura de la célula. Entonces, al momento de ocasionar la lisis, salen mucho más virus y van infectando a más células. Cuando van infectando a más células, obviamente se va produciendo, produciendo mucha más muerte celular y dependiendo de los organismos la muerte. Verán, chicos. En cambio, el ciclo lisogénico no le rompe a la célula como tal. Quería mostrarles cuál es el ciclo. Aquí está. Ya, a ver. Ver, chicos, aquí. Si ven, chicos, en la figura que se encuentra a la derecha de nuestra pantalla, ese es un ciclo lítico. ¿Qué es lo que pasa? Si le ven al virus, este virus en la fase 1 es la fijación. Esta envoltura de esta célula contiene las mismas proteínas de las que se encuentra formado el virus. Por eso dicen que es muy específico. Hoy se me fue la imagen. Por eso se dice que es muy específico. En la segunda fase es la penetración. Si ven, aquí se encuentra inyectando el ADN o el ARN al material genético de esta bacteria. En este caso es una bacteria. A los virus que infectan a las bacterias se las conoce como bacteriófagos. En la siguiente, en el 3, que es la replicación y síntesis, ven, aquí le vuelve loco al material genético de esta pobre bacteria y empieza a replicarse, en cambio, el virus. En esta ya empieza la replicación en sí, la síntesis de los demás virus, tomando en sí partes de esta misma célula bacteriana. Y en la última ya se da la lisis y la liberación de todos los virus ya ensamblados para que infecten a más células. Ese en sí es el ciclo lítico de las bacterias. Ahora bien, hay el ciclo lisogénico. El ciclo lisogénico es muy interesante debido a que a los virus que infectan a las células se les conoce como virus templados. Estos virus templados en el ciclo lisogénico pueden integrar su ADN en el ADN de la bacteria hospedadora. ¿Qué es lo que pasa en esto? Que puede tener, el virus inyecta el ADN a la célula hospedadora y la célula puede pasar tranquilamente, o sea, puede estar como que no hubiera pasado nada, pero ya tuvo una mutación en su ADN. Si no sufre ningún estrés esta célula, se va a mantener este cambio de material genético. Ahora bien, si hay estrés, sí puede ocasionar una lisis. Déjenme ver un ejemplo si les... Ah, no, listo. Aquí se encuentra en cambio un ciclo lisogénico. No sé si le pueden ver al ciclo lisogénico. Sí. En cambio, en el ciclo lisogénico, como les comentaba, la célula se fija, manda su material genético, este se recombina o se replica. Después a esta célula que ya se encuentra mutada, si no sufre una lisis, esta célula se va a poder seguir reproduciendo. ¿Y qué es lo que ocasiona? Que si se sigue reproduciendo, esto ya es un cambio del material genético de sus células hijas. Es decir, ya hay una mutación, ya hay una diferencia.
Esta diferencia, esta mutación puede ser benéfica o puede ser, o puede ocasionar terribles daños para los organismos. Esas son las dos fases de reproducción de las de las de los virus. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos. Eso, chicos. Ahora bien, sigamos. Eso sería en cuanto a la función y tipos de los virus. Pero además de estos virus, hay otros agentes patógenos. Estos agentes patógenos se los conoce también como viroides, viroides y priones. Pero ahora bien, ¿qué es un viroide? Un viroide en sí es una cadena corta solo de RNA, sin cubierta proteica. Este RNA solo tiene apenas de 250 a 400 nucleótidos. Actúa como un virus templado, es decir, que este RNA se incorpora al RNA de la bacteria, perdón, de las plantas o vegetales que enferme. Son extremadamente duros y resistentes al calor y a la radiación ultravioleta. Y ahora nos falta ver qué es un prión. Este prión es otro agente patógeno. Ahora bien, el prión dice que es, bueno, aquí vamos a ver una imagen de un prión. Allá. Ahora bien, ¿qué dicen que son estos priones? Estos priones, al contrario que que los viroides, no tienen material genético, sino estos priones son solo proteínas. Pero, ¿qué es lo que pasa con los priones? Estos priones eh, son agentes o son simplemente proteínas que dicen que eh, se forman cuando algo salió mal. Es decir, algunos científicos dicen que los priones se forman debido a una desnaturalización de las proteínas. Como sabemos y hablamos en clases anteriores, las proteínas se deben de tener una forma tridimensional para ellas poder cumplir sus funciones. Cuando se desnaturalizan, es decir, que pierden esta forma tridimensional y sus características. Ahora bien, los priones, unas personas dicen que pueden ser ocasionadas por este tipo de desnaturalización, ya sea por acercarse, ya sea porque sufrió radiación, por contacto con metales pesados, etcétera. Pero otros científicos mantienen que los priones se formaron o fueron parte de una mala secuencia de este ARN o una traducción del ARN.
ocasionan enfermedades muy graves, como son, por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas, conocida como la encefalopatía espongiforme bovina. ¿Por qué se le dice espongiforme? Porque dicen que estos priones al cerebro de los animales, en este caso al de las vacas, los dejaba como unas esponjas. Es decir, que los mantenía con un daño degenerativo. Eso sería, chicos, la clase por hoy, al menos de biología. Como les comentaba, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno tiene preguntas, chicos? ¿Segurísimos? Ya. Verán, chicos, les voy a compartir eh, una lectura. Con esto sí, realmente vamos a finiquitar lo que sería la clase de biología. Bien, esta lectura se la encuentra en el libro de Solomon en el año 2008. Verán, dicen gripes y otros virus emergentes y enfermedades reemergentes. Ahora bien, el desarrollo de antibióticos, vacunas y la atención en la mejora de la salud han hecho posible que los organismos oficiales de salud pública mantengan un control efectivo de algunas enfermedades. Sin embargo, muchas enfermedades habituales como la gripe, la malaria, la tuberculosis y las neumonías bacterianas continúan infectando a infinidad de personas y a veces reaparecen en formas que son resistentes a los tratamientos con drogas. Las enfermedades reemergentes son aquellas que han sido prácticamente erradicadas y más tarde atacan de manera impredecible, causando una epidemia o a veces en una zona geográfica. Las enfermedades emergentes nuevas para la población humana, tales como el SIDA, el síndrome respiratorio agudo, SARS, el virus del ébola, la encefalitis equina y el virus del Nilo Occidental, a menudo aparecen repentinamente. Más de 200 patógenos nuevos y reemergentes tienen el potencial para atacar en cualquier momento. En distintos momentos de la historia, nuevas cepas víricas han cobrado muchas vidas humanas. Por ejemplo, en 1918, una pandemia de gripe mató a más de 20 millones de personas en todo el mundo. Otra pandemia de gripe también ocurrió en 1957 y en 1968. La irrupción de la gripe A H5N1 en 2005 constituyó un importante aviso para la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones de salud pública para movilizar recursos y prepararse para otra pandemia.
Algunos epidemiólogos advierten que una epidemia de gripe hoy podría matar a un elevado número de personas, quizás hasta un tercio de la población humana. El patógeno puede atacar repentinamente y extenderse muy rápido. Generalmente las nuevas cepas del virus de la gripe aviar, ortomyxovirus, al principio infectaron principalmente a las aves y no se extendieron a los mamíferos. Sin embargo, una cepa del virus de la gripe aviar puede mutar y hacerse virulenta. Este virus también puede intercambiar genes con un virus que tenga los genes necesarios para extenderse entre los cerdos y las personas. Los cerdos pueden ser susceptibles tanto a las cepas del virus aviar como a las cepas del virus humano. En el interior del cuerpo del cerdo, el virus puede cambiar genes y así producir un virus que pueda infectar a los seres humanos. El intercambio de genes puede suceder también en el interior de un hospedador humano y producir una cepa vírica que pueda extenderse entre las personas. Verás, bueno, eso les estaba diciendo. De hecho, la pregunta de Marco Hernández dice, ¿hasta cuándo puede durar el coronavirus? Verán, chicos, eh, los científicos por el momento están haciendo, bueno, todo lo resuelven mediante, perdón, mediante una curva estadística conocida como la curva gaussiana. Pero, ¿qué es lo que hace en sí esta curva gaussiana? Esta curva gaussiana es así, verán. Ay, perdón que salga todo chuequito ahorita. Aquí estamos. Ay, a ver, otra vez. ¿Qué es? Estoy muy chueco. La curva gaussiana es de esta manera. Y viene así. Es como cualquier gráfica de crecimiento poblacional bacteriano, es decir, hay un periodo de latencia que se da aquí. En este caso, los virus en esta fase, en este periodo de latencia, encontraron cómo infectar o encontraron a las células humanas hospedadoras, sus nutrientes, sus mecanismos necesarios para ellas poder reproducirse. De ahí viene esta fase. En esta fase es de crecimiento exponencial, es decir, aquí se van a venir todos los contagios y todos los mayores picos de infección. Cuando llegue a este punto tangente donde la primera derivada, donde dx es igual a 0, se encuentra un punto es igual a 0. Aquí ya va a empezar a bajar en cambio los contagios. Van a haber personas contagiadas, pero ya no va a ser como se encuentran contagiándose hasta ahorita. Es decir, unas 1000 personas por día, pongamos de así, como estaba paseando yo que sé en Italia, por poner el ejemplo. Sino en la parte de la curva que ya está bajando, en esta recta tangente, va a empezar a bajar. Ya no van a ser 1000 contagiados, sino unos 200 contagiados, unos 100 contagiados, unos 50 contagiados hasta poder erradicar. Ahora bien, aquí cuando esta curva tangente esté en el exponencial, aquí se la puede calcular con la segunda derivada. Pero todo esto depende del número en sí de contagios y de qué tanto haga caso la gente por ejemplo, quedarse en la casa y a ver cómo sigue avanzando el virus. Así que eso es lo que, por ejemplo, busca el gobierno, que al momento en que
en que estos virus, al momento en que lleguen a este punto máximo, a este punto tope o de inflexión, donde se saca la segunda derivada, ya los contagios no sean tantos, sino empiece a disminuir. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que podemos en sí, ver cómo funciona en sí el virus y cuándo se podría erradicar. Es decir, que los contagios van a seguir manifestándose, pero ya no de una manera tan elevada como está pasando ahorita. Eso, chicos. Bueno, chicos, y con eso, ahorita sí, hasta... em, con eso sí, bueno, damos por terminado ahorita lo que es la clase de biología. Listo. Entonces, vamos a ver la clase de química. Entonces, vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos visto más o menos en clases anteriores para llegar a la nomenclatura en sí. Bien, los elementos químicos y los isótopos. Acuérdense, por favor, que el número atómico se lo representa como Z. Este número atómico es el número de protones que contiene el núcleo. ¿Se acuerdan? Si el átomo es neutro, el número de electrones y protones debe de ser igual. El número másico que eso le representa con la letra A es el número de nucleones. Ahora bien, ¿qué son los nucleones? Los nucleones, en cambio, son la suma de protones y neutrones. Es decir, que A es igual a Z más N el número de neutrones. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para poder nombrar algunos elementos como son los isótopos. Ahora bien, ¿qué son los isótopos como tal? Los isótopos son las distintas formas atómicas de un mismo elemento que difieren en su número másico debido a que poseen distinto número de neutrones. Es decir, que son el mismo elemento, pero tienen diferente número de neutrones. Ahora bien, esto es el ejemplo del hidrógeno, el deuterio y el tritio. También recordemos un poco acerca de la distribución electrónica. ¿Para qué nos servía esta distribución electrónica que se la realiza con el diagrama de Müller? Nos sirve para saber cuántos electrones quedan en el último nivel de valencia de un elemento químico. Esto nos ayuda a dar características como por ejemplo el número de oxidación y poderlos colocar en la tabla periódica por medio de familias. Estas familias van a tener números de oxidación iguales y propiedades más o menos similares. Es decir, que la distribución electrónica nos ayuda para poder acomodar la tabla periódica, al igual que el número atómico. El número atómico, en cambio, nos ayuda a colocarlos en las formas de los periodos, es decir, en las filas. Ya. Bien, ahora en la tabla periódica. La tabla periódica, un científico conocido como Henry Moseley encontró una manera experimental de determinar el número atómico. A los elementos los colocó en orden creciente y observó que quedaban en el lugar adecuado de sus propiedades. Ahora, muy bien, vamos a ver la ley periódica. Esta ley periódica dice de manera literal que muchas propiedades físicas y químicas de los elementos varían con una regularidad periódica, cuando estos se sitúan por orden creciente de su número atómico.
El número atómico, el número de protones. Los elementos se encuentran agrupados en 7 periodos, filas y 18 grupos, columnas. Cada periodo aparecen los elementos para los que el último nivel de su configuración electrónica coinciden con el número del periodo, situados por orden creciente del número atómico. Ahora bien, debido a esto, no en todos los periodos se va a tener igual cantidad de elementos. Por ejemplo, en el periodo 1 hay solo 2 elementos. En el periodo 2 y 3 hay 8 elementos. En el periodo 4 y 5 hay 18 elementos. En el 6 y 7 hay 32 elementos, ya que incluyen también los lantánidos y los actínidos. Listos. Los grupos. Los grupos en la tabla periódica. Los elementos metálicos se sitúan en los grupos 1 y 2. Los metales de transición en los grupos se agrupan en los grupos del 3 al 12. ¿Sí? Los no metales y los semimetales del 13 al 17, de los grupos del 13 al 17, y los gases nobles en el grupo 18. Ahora bien, hay elementos representativos para cada metal, para cada columna en la tabla periódica. Por ejemplo, en la columna 1, en la familia 1A, que es la columna 1, se encuentran los metales alcalinos. Estos metales reactivos producen óxidos fácilmente y su número de oxidación o su valencia es de +1. Los metales alcalinos térreos, que son de la familia 2A, tienen los metales alcalinos térreos, sí, que son de la familia 2A, tienen una apariencia terrosa, forman óxidos básicos. Su valencia es de +2. Los metales térreos, que son solo los 3A, son bastante reactivos, se encuentran libres y forman óxidos e hidróxidos. La familia 4A, que es los carbonoides, también conocidos como metaloides, aquí se encuentra el más abundante, que es el silicio, el cual se encuentra en la materia inorgánica, mientras que el carbono en la materia orgánica. Estos se encuentran de forma libre. En la familia 5, en cambio, son los nitrogenoides, pocas veces libres y poseen 5 electrones. Los anfígenos están como óxidos o sulfuros en la corteza de nuestra Tierra. Y en la familia 7A, los halógenos, que son no metales. Los halógenos, que significan formados de sales, no están libres, pero sí forman haluros alcalinos y alcalinos no térreos. Los grupos 8A son los gases nobles. A estos se les conoce como inertes. Su estado de oxidación es 0. Los elementos de transición ahora. Estos elementos de transición son del grupo o familias B. Tienen los orbitales llenos o semillenos, es decir, que debido a la ley de Hund, estos se encuentran más estables, ya que, como se acuerdan, en la ley de Hund, en la distribución electrónica, se podía ver que se podía decir que los electrones se encuentran más estables cuando su orbital se encuentra completamente lleno o a la vez semilleno. Metales con alto punto de fusión, varios números de oxidación y forman compuestos coloreados. Son estables sin necesidad de reaccionar con otro elemento. Y los elementos de transición interna o tierras raras son los lantánidos, forman parte del periodo 6, se encuentran en forma de óxidos, son 15 apariencia de metal brillante, y los actínidos, 15 elementos del periodo 7. Todos son reactivos, los elementos más pesados
Estos se los encuentran, estos son creados en el laboratorio. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta de química?